cobré mi primer pago de YouTube. Sí, así como escucharon, al fin cobré mi primer pago de YouTube. Así que hoy desde casa voy a bloguear un poco para contarles, porque claramente todo creador de contenido quiere saber cómo cobrar. Así que obvio se los voy a estar contando y hoy voy a hablar de dos cosas que todo creador de contenido quiere saber. La primera es cómo hice para cobrar mi primer pago y la segunda es sobre esta cámara. Vamos a ir al espejo para que entendamos. Sobre esta cámara, la DJI Osmo Pocket 3. La cámara viral que están queriendo comprar todos y que de hecho subió su precio por la alta demanda. Me arreglé un poquito, muy poquito. Tengo que acomodar la casa, tengo que limpiar, tengo que hacer un montón de cosas. Pero bueno, quiero ir contándoles, no sé bien cómo lo voy a hacer, lo voy a ir haciendo más en partes. Los dos temas son muy interesantes, creo que lo de YouTube lo voy a dejar para el final, así que si quieren saber cómo cobré, esperen hasta el final. Pero también estoy segura de que quieren saber sobre esta cámara. ¿Para quién sirve? ¿Para quién no? ¿Y saben por qué les voy a decir? No solo porque es viral, sino porque me han parado en la calle para preguntarme por ella. Entonces digo, bueno, creo que la gente necesita saber si vale la pena el gasto o no, sobre todo ahora que aumentó. Así que mientras hago mis cosas en el hogar vamos a ir hablando de estos temas. Me voy a poner a limpiar primero y después cuando haga el desayuno vamos a seguir charlando. Y ya que estamos blogueando les cuento las últimas novedades. Nos compramos una aspiradora, creo que en el blog anterior vieron la aspiradora con la que estaba y ahora compramos una distinta porque justo después de haber grabado ese blog, unos días después se rompió. Esa aspiradora que ya la tenía hacía como 4 o 5 años. Compramos esta por Amazon, que ahora las cosas están llegando puerta a puerta por Amazon. Esta tenía, creo que el envío gratuito, igual pagás los impuestos, o sea, sí, tuvimos que pagar extra, no pagas exactamente lo que sale por Amazon. Pero bueno, teníamos una parecida a esta, un modelo del 2020 y bueno, este es un modelo nuevo que está muy bueno, que bueno, va a hacer ruido, pero se le prenden esas lucecitas ahí y está buenísimo porque a la noche te hace que veas toda la mugre en el piso. Y vaya si hay mugre en el piso. Es increíble, pero la podés pasar 35 veces y sigue habiendo pelos y mugre. Así que bueno, esa es mi novedad. Y también por allá tenemos otra. La van a ver en otro video, mucho más adelante que va a salir. Falta todavía. Pero bueno, esta la compramos en Ciudad del Este. Lo van a estar viendo más adelante en mis videos. Y también la amo, es muy buena. Así que miren cómo reluce el piso desde que tenemos tanta aspiradora. Y otra cosa que compramos, estuvimos haciendo muchas compras, pero vieron que a veces, estoy agachada porque les quiero mostrar, pero vieron que a veces se empieza a romper todo de una o empiezan a andar mal las cosas o se da la oportunidad justo de comprar algo y todo pasa junto. Así que en estos 2 meses, abril, mayo, hicimos un montón de compras que fueron estas, las 2 aspiradoras y esto que les voy a mostrar ahora, que ya teníamos uno, pero también estaba andando mal y es un poco peligroso que ande mal por los gatos. Compramos también este comederito para gatos que tiene cámara. Ahí, no sé si se ve. Bueno, esa es la cámara y los podés mirar mientras comen, pero bueno, también si yo prendo la cámara desde el celular veo que estoy yo parada enfrente, por ejemplo. No es el lugar ideal acá donde tiene que ir. Lo que pasa es que la cámara y el wifi solo funciona si está enchufada y para enchufarla la tuvimos que poner acá. Tenemos que ver si podemos hacer algún alargue o algo. Bueno, mi gato vino a inspeccionar qué está pasando. ¿Qué hacen con mi comedero? No me chupes la cámara. Así que bueno, esta fue nuestra otra compra que hasta ahora viene funcionando muy bien. El anterior comedero estaba... Mi gato es un poco ansioso y mete la pata por el agujerito y le había roto las... no sé cómo se llaman. Los palitos que hacen que vaya... que se muevan tipo hélices para que caiga la comida y para que no caiga, para que la frene. Y se los había hasta roto de tanto que metió la pata. Algo habrá generado en el engranaje o por ahí no fue culpa de mi gato, por ahí fue culpa del engranaje que se fue desgastando, el motor perdió fuerza, no lo sé, pero por momentos tiraba error, no lo podíamos llenar, si llenábamos a tope el comedero no caía comida. Se ponía error en la pantalla y hasta que vos no lo destrabas manualmente y sacábamos toda la comida y girábamos nosotros con la mano el engranaje, no andaba. Entonces nosotros que nos vamos mucho de viaje o hacemos escapadas y no estamos, era un peligro. La realidad es que los dejamos solos algunos días con las cámaras, tenemos también acá. Ahora tiene cámara el comedero y también tenemos esta cámara
que la tenemos hace mucho, y vamos mirando por la cámara que tiene sonido, todo, entonces con eso vamos mirando que estén bien. Obviamente si nos vamos demasiados días ya viene alguien a verlos, por supuesto, pero tenemos la cámara más que nada para no molestar a nadie. Entonces que el comedero se trabe ya era peligroso y no nos podíamos ir tranquilos a ningún lado así. Y además te avisa si se traba, si pasa algo te lo avisa por el teléfono, cosa que el anterior no, el anterior era analógico, digamos, no tenía wifi ni nada. Ahora estamos más tranquilos, igual por el momento no tenemos planificado, bueno, sí tenemos, acá 3 meses nos vamos a ir, pero de acá 3 meses vamos a estar acá para controlar que todo funcione bien. Y después, obviamente, si nos vamos en viajes largos siempre viene alguien, pero en escapaditas o un fin de semana que nos vamos a algún lugar, ahí los dejamos solos y ellos se arreglan. Es lo bueno de tener gato, recomiendo. Mostré un poquito cómo funciona la aspiradora. Obviamente no es publicidad, la marca es de Estados Unidos, ni me conoce. Fue totalmente desinteresado, solamente para mostrarles más o menos cómo es, porque se ve así y dicen como que cómo aspira esta cosa. Y bueno, para mostrarles más o menos los accesorios que tiene más accesorios. Tiene uno que es como un alargador de esos que son esquineros o para el techo, que tiene lucecita en la punta. Y lo que les quería decir es que todo lo que les mostré, por si les llega a interesar, o sea, el video en realidad es para los creadores de contenido, pero a lo mejor el creador de contenido que me está mirando tiene gatos o perros en la casa y tiene muchos pelos y les sirve el comedero, les sirve las aspiradoras, así que les voy a estar dejando en la cajita de descripción los enlaces de todo, también de la cámara, de todo, se los voy a estar dejando en la descripción, todo lo que yo compré, el enlace directo de Amazon. Y lo que no sé si va a estar la aspiradora robot, porque esa la compré en un lugar físico en Paraguay. Si la encuentro se las pongo también en la descripción. Hablemos un poquito de la DJI, de la cámara. Yo les voy a estar grabando un poquito con el teléfono para mostrarles, por si alguno no la conoce, igual creo que es bastante conocida, pero bueno. Bueno, esta cámara es la famosa DJI Osmo Pocket 3, que se hizo tan viral. Yo la tengo con una fundita, no está pelada, no está desnuda, está vestida, digamos. Pero bueno, es así negra también. Más que nada para no desgastarla tanto. Bueno, yo suelo cuidar bastante las cosas que compro, entonces por eso le puse eso. La pantalla que tiene, como ven, es muy diminuta. A veces yo veo en los videos cuando los estoy editando que tengo el maquillaje corrido o, no sé, una miga de pan en la boca. Y ese es porque en esta pantalla tan chiquita no se ve, honestamente no se ve. De hecho recién me acerqué a ver si tenía maquillaje corrido porque me puse un poco de máscara de pestañas y creo que no, pero seguramente después edito y capaz que sí. No se ve, así que bueno, tengan en cuenta, sobre todo si son coquetas, llevar un espejito, porque en la pantalla esa no se ve nada, es muy pequeña. No importa, igual sirve, está buenísimo, pero bueno, yo acá voy a reseñar todo. Si la van a comprar, yo les voy a recomendar que compren el combo, no solo la cámara. Obviamente es a menos que tengan todo y no sé, se les rompió la cámara y solo necesiten reponer la cámara, ¿no? Pero bueno, si no tienen nada, yo les recomiendo el combo. ¿Por qué? Porque el combo trae el micrófono, que les voy a mostrar cómo se escucha sin el micrófono. Esta reseña es completa. Acá estamos sin micrófono. Hoy igual no hay sonido ambiente. En este momento, en realidad, que estoy grabando, no hay sonido ambiente. Pero seguramente se debe escuchar un shh. Es más, ni la heladera está haciendo ruido en este momento. Bueno, este es el sonido de la cámara sin sonido ambiente. Ahora, si yo vamos a poner algo. Voy a poner videos de TikTok. Es una sorpresa para vos. Bueno, no sé. Ahí puse videos de TikTok en un volumen intermedio. No sé cómo lo estarán escuchando ustedes. Pero bueno, este es el sonido ambiente. Con el micrófono de la cámara sin el microfonito este. Ahora, con el micrófono vamos a encenderlo. Tarda un poquito en conectar, así que cuando conecte vamos a ver. Ahí está, ahí ya conectó. Y este es el sonido con el micrófono.
ustedes tomen sus conclusiones, porque yo no estoy escuchando, entonces cuando lo esté editando voy a darme cuenta yo también con ustedes de esta reseña. Igual lo veo porque cuando grabo se escucha mucho el shhh y cuando tengo el micrófono eso se apaga. Así que bueno, este es el sonido con el video de TikTok de fondo con el micrófono. Voy a apagar el video de TikTok que me está volviendo loca. Listo. Por otra parte, si bien el micrófono lo recomiendo, tengan en cuenta que, por lo menos me pasa a mí y lo veo en otros creadores de contenido que utilizan este micrófono, que se lo ponen por ahí, no sé, muy abajo. Vamos a ponerlo acá. Miren cómo cambia el sonido cuando hablo así y el micrófono está en corbatero. Porque se critica mucho la gente, yo veo que critican, ay, ¿por qué usas el micrófono? Es un corbatero, ponételo en la remera, ponételo acá. ¿Por qué lo usamos acá? Por esto, porque se escucha muy bajito. Acá que estoy en casa, que no hay sonido de nada que esté interviniendo, puedo usarlo acá, no hay problema, no interviene nada. Pero en la calle, con todo el ruido que hay, o en un bar, o en lo que sea, te lo tenés que poner acá. Yo, obviamente, no sé si voy a mostrarles algo que fui a comer afuera. Tengo que comer con cuchillo y tenedor, no puedo tener el micrófono en la mano. Entonces a veces se escucha un poquito por ahí lejano. Yo trato de arreglarlo en una edición dentro de mis posibilidades, pero veo mucho creador de contenido, o bueno, no mucho, pero veo varios creadores de contenido que no les escucho un pomo cuando están grabando, no se les escucha nada. Yo lo sigo mirando igual porque me cae bien la persona, pero no les entiendo nada. No les entiendo. Así que bueno, tengan en cuenta esto del micrófono. Cuanto más cerca, la realidad es que se escucha mejor. Yo a veces si tengo una remera me lo pongo por acá y ahí por ahí es mejor. Pero así, hacia la boca es donde mejor se va a escuchar. Y si no, hay que levantar un poquito la voz. Así que eso con el tema del micrófono. Lo voy a colocar igual de corbatero porque necesito mis manos. El otro tema es la batería. El combo viene con una batería portátil que ustedes la cargan y es como si fuera un power bank. Entonces te va a dar una chance más. La batería, grabando, yo todavía no le terminé de sacar la ficha, pero yo creo que te dura de grabación por ahí 1 o 2 horas de grabación. A lo largo del día te puede durar, bueno, depende cuántas veces la enciendas, la apagues, ¿no? Pero bueno, sí, 3-4 horas. Y dicen, yo todavía no terminé de comprobarlo, pero puede ser que sea cierto, que con el tiempo, si vos la dejas mucho tiempo sin usar y demás, se va desgastando. Yo eso no lo comprobé, dentro de todo le doy uso, no la uso todos los días, por supuesto que no, pero bueno, por ahí una vez cada 2 meses o por ahí la estoy usando la cámara. No es que la he dejado un año entero en el cajón, ni mucho menos. Pero bueno, dicen que si no la usás, se va desgastando la batería. Entonces, si van a estar grabando mucho, si van a salir, por ejemplo, bueno, yo lo hago, ¿no? Estoy un día entero afuera, en un tour, en Estados Unidos, en Europa, en donde sea, estás de tour y te vas el día entero del hotel. Entonces es muy necesaria el power bank que trae esto, el combo. Y es muy necesario también tener un power bank aparte del que trae. Así que si van a tener esta cámara, yo les recomiendo, obviamente si van a hacer jornadas de grabación extensas, que tengan un power bank, lo van a necesitar. El micrófono dura un cachito más que la batería de la cámara, por obvias razones, ¿no? El micrófono no está generando ni imagen ni nada, más que transmitiendo sonido, pero igualmente también se va terminando. Así que también el micrófono necesita carga. Y si van a hacer jornadas de grabación, no sé, si van a un evento que va a durar 6 horas, 7 horas, qué sé yo. Obviamente que uno no graba 6, 7 horas, pero bueno, a veces también en una jornada, una misma jornada, vos grabás para 2, 3, 4 videos distintos. Entonces, de ser así, es muy necesario que tengan la batería que trae la DJI y un power bank. Ahora, si la van a comprar para bloguear desde su casa, ahí pueden comprar solo la cámara de última y ni siquiera el micrófono, eso como cada uno quiera. Pero entiendo que si están pensando en comprar esta cámara es para bloguear con intensidad y porque la requieren para algo. Entonces recomiendo el combo por esas dos cosas. Esto vino con el combo también. Este trípode que se engancha ahí abajo a la cámara y se abre y ustedes pueden pararla en donde quieran. Esto no sé si lo trae sin el combo. Eso, bueno, a chequear. Pero creería que no, y está bueno también, de hecho lo estoy usando ahora. Ya desayuné, así que ahora un poquito de perfume porque me pone de buen humor. Me cambié también para no estar en pijama todo el día. Y ahora vamos a seguir hablando de la DJI. Ok, ¿en qué casos es conveniente el celular y en qué casos es conveniente esta cámara?
o alguna otra. Esta es mi opinión personal. Ante todo aclaro eso porque quizás alguien que me esté viendo la tiene y tiene otra opinión y todas son respetables. Yo opino que si el contenido que ustedes quieren crear es exclusivamente para redes sociales como Instagram o TikTok, que se ven desde una pantalla de celular, no sé si vale la pena gastar 700, 800 o 900 dólares en esta cámara para la diferencia de calidad que pueden encontrar, siempre y cuando tengan un teléfono de gama alta que tenga una buena cámara, es decir, algún iPhone, sobre todo los Pro Max, o algún Samsung Galaxy, sobre todo la serie Ultra. Yo, por ejemplo, tengo este que es el 23, lo tengo desde el año 2023, todavía no lo cambié porque compré la cámara y la verdad no encontré necesidad tan apresurada de tener que cambiarlo porque la verdad que funciona bien, y hoy por hoy para grabar por lo menos uso mayormente el teléfono, salvo en algunas ocasiones que también tienen que tener eso en cuenta, por ejemplo cuando hay mucha agua o alguna condición extrema, porque este teléfono es a prueba de agua, polvo, todo eso, y la cámara esta no. Por ejemplo, hace poco estuvimos en Cataratas del Iguazú, un video que van a ver en algún tiempito en mi canal. No sé si fueron, pero para quienes no fueron, hay partes en donde está la garganta del diablo que te acercás tanto por las pasarelas a la caída que te salpica mucho agua dependiendo para dónde va el viento. Podés terminar empapado, con lo cual yo la cámara en esos momentos, esta cámara la guardé y usé mi teléfono, el cual sobrevivió perfectamente y pude grabar lo más bien. Si hubiera usado la cámara, se hubiera estropeado, la verdad es que no lo sé, pero era un riesgo porque la cámara no tiene certificación IP no sé cuánto que se llama, que es la que hace que sea prueba de agua. No es resistente al agua, no es resistente a condiciones extremas, al polvo, etc. Entonces también para comprarla tengan en cuenta que si ustedes tienen mucha vida aventurera, quizás no sea esta la cámara ideal. No quiere decir que no haya otra, alguna GoPro o alguna otra de la misma marca, pero esta en específico, la Osmo Pocket 3, para cosas muy extremas no sería la adecuada. Es una cámara un poco más delicada. ¿En qué otros contextos es buena esta cámara? En condiciones lumínicas bajas. Por ejemplo, para la noche o para clubes o lugares donde no haya mucha luminosidad, la cámara es mejor que un celular. Eso lo pude comprobar. Entonces, si ustedes son de grabar en la noche, bueno, esta cámara les va a rendir mucho más que un celular. En condiciones lumínicas óptimas, como por ejemplo la luz del día, la cámara de un buen celular, la verdad es que graba muy bien. Sobre todo la cámara, ¿cómo se dice? Esta cámara. Esta es la frontal y esta es la... Bueno, déjenme en los comentarios, no me sale ahora. Pero bueno, estas cámaras graban muy bien, pero ¿qué pasa? Cuando vos blogueas mucho, utilizas más la cámara frontal y eso hace que la calidad disminuya muchísimo. Entonces, en esos casos, lo ideal es esta cámara. Por ejemplo, de día, este también va a grabar bien, pero si no hay tanta luz, seguramente se note un poco la pérdida de calidad. Por ejemplo, yo grabo mucho cuando vamos a probar alguna experiencia gastronómica, un restaurante o algo en cualquier ciudad del mundo, y utilizo con el teléfono la cámara frontal, y dentro de un restaurante, por más que sea de día o lo que sea, suele haber un poco menos de luz y se nota el cambio en la calidad. Si ustedes quieren ver en mi canal el salto, pueden ver, por ejemplo, toda la saga que yo hice en Europa la grabé con este teléfono. Y por ejemplo, si quieren ver un video en un restaurante de noche con luz de restaurante, el video que hice sobre el Space 220 de Disney, o sea, Espacio 220, el restaurante de Disney, pueden entrar y eso lo grabé todo con el celular y ahí van a ver la calidad que tiene y van a ver que yo no estoy contenta. El tema del sonido también, por supuesto, cambió porque con la DJI me vino este micrófono y eso mejoró bastante el sonido, por más que si lo tengo lejos, cerca, pero bueno, de todos modos mejoró el sonido respecto al teléfono, que igual tiene un muy buen micrófono porque tiene un micrófono direccional, pero a veces también agarra cualquier cosa. Y todos los videos de ese para atrás, desde el que les digo más o menos en Disney para atrás, son grabados con el Samsung Galaxy S23 Ultra. Van a ver que de día casi que no se nota la diferencia. De hecho, yo tengo algunos extractos que grabé con el teléfono y otros con la cámara y casi que no se nota la diferencia, pero se nota mucho en la cámara frontal. Ahí sí, cuando muestro mi cara se nota mucho la diferencia, y también en la distorsión que producen los lentes. El frontal del celular, que es bastante angular, suele hacer una cara un poco más redonda o más grande, y la cámara yo siento que es un poco más justa con mi cara, que no quiere decir que la haga más linda ni nada, pero por lo menos la hace más real para mí. Siguiente punto, el zoom. Si ustedes quieren hacer zoom con esta cámara, con la DJI, lo máximo que van a poder hacer es esto. Listo, este es todo el zoom que tiene, ¿ok?
Y con la cámara de un buen celular, por ejemplo, puedo grabar. Y la cámara del teléfono tiene mucho más zoom. La DJI tiene por 2 y es digital. Y la cámara de este tipo de teléfonos tiene hasta por 10 en zoom óptico, lo cual les garantiza mucha mejor calidad. ¿Ven? Y si quieren le pueden dar más zoom. Por ejemplo, este es por 20. Y miren lo bien que se ve. Eso es algo que con la DJI no van a poder hacer. Depende del tipo de video que quieran hacer. De hecho, a mí me pasa en los viajes que me gustaría hacer más zoom. A veces lo hago con el teléfono, que se me bugueó. Rompí el teléfono. A ver. Listo, ya está, lo arreglamos. Lo hago con el teléfono si necesito, pero a veces por ahí, no sé, estás grabando algo, de repente aparece un avión, un helicóptero, lo que sea que uno quiere grabar con zoom, y hasta que saqué el teléfono, abrí la cámara y todo, por más que son teléfonos muy rápidos, puede tardar 4 segundos en hacer todo eso, y en esos 4 segundos, entre mi reacción y cagar el teléfono y demás, capaz que lo que yo quería grabar pasó. Entonces, sí, a mí a veces me molesta un poco el tema del zoom, pero de todos modos me sigue conveniendo tener la cámara para grabar. Y cada tanto, si necesito, uso el teléfono. Si ustedes graban mucho con zoom, son muy de usar el zoom, esta cámara los va a dificultar en esa tarea. No sé si existe algún tipo de lente, puede ser, porque sé que yo tengo en algún lado, ahí les voy a mostrar. El combo, entre otras cosas, trae esta fundita, que yo la usé al principio, pero sentí que no era suficiente, que no cubría bien del polvo al lente. Y trae este lente, que creo que es más angular, porque acá te marca que es un 0.75. Vamos a ponerlo para que veamos la diferencia. Yo nunca lo usé. ¿Se ve diferencia? A ver. Bueno, sí, ¿no? Un poco. Sí, apenitas. Ahí se me ve la cabeza. Y si lo saco... Ay, pero no quiero mover la cámara, porque si no es trampa. Y si lo saco, ya no se me ve, se me corta. No sé si está sucio o si se ve así clarito. La cosa es que sé que existen lentes para, incluso con filtros de color y demás. Ahí lo limpié. Pero no sé si hay con un zoom. De todos modos no sería un zoom óptico, por lo cual la calidad de todos modos sería deficiente. Ahí lo limpié, se ve mejor. A ver, ¿qué se ve? ¿Se ven más las paredes así? Sí, se ve un poco más amplio, ¿no? Sí, se ve un poquito. O sea, este está bueno para un house tour, por ejemplo. Si quiero mostrar una casa o un hotel o algo, está bueno. La verdad es que me olvido bastante de llevarlo. Esto está imantado, esto es con imán y esto está imantado. Entonces ustedes lo ponen acá y lo pueden llevar acá. Pasa que yo esto no lo estoy usando porque tengo esta funda de silicona que les comentaba. En conclusión, tema zoom a pensar. El combo trae, además de eso que les mostré, viene en este estuchecito. Yo, como les digo, cuido mucho las cosas, todavía tengo hasta colgada la etiqueta esta. Y trae, bueno, el cable para cargarlo, el cosito este de silicio para la humedad. Este es el power bank que yo les decía, que es como, está bueno porque les da un agarre más amplio, pero una vez que se cargó toda la cámara, o sea, lo que hace es cargar la cámara esto, y después esto queda en cero y lo tienen que cargar. Después, bueno, el micrófono con un imancito que lo tengo puesto y nada más. Esto es el estuche. Y la funda que tengo de silicona tiene, hoy les estoy reseñando todo, todo reseñado. De paso, ya que grabo con el celular, pueden observar la diferencia en la calidad. Súper completo el video de hoy. No sé cuánto va a durar, pero no se pueden quejar de lo completo que es. La funda trae la de silicona para todas las partes, todo está con silicona. El micrófono, si se fijan, también, no sé si se ve, pero también tiene la funda de silicona al micrófono. Y esto de acá que cuelga es para la pantallita, para tapar la pantallita. Trae también un film y este capuchoncito. Esto lo pueden comprar por Mercado Libre o no sé si está en Amazon. Me voy a fijar y se los dejo linkeado. Ahora, si ustedes quieren empezar a bloguear o están blogueando pero tienen un celular gama baja que tiene muy mala calidad de cámara y están entre o comprarse un celular gama alta o comprarse la cámara, obviamente lo tienen que valorar ustedes, porque por ahí un celular gama alta sale de $1000 para arriba y la cámara está, creo que está $800 ahora. Depende de dónde la consigan. Estoy buscando, Dios mío, a ver, en Amazon me voy a fijar. En Best Buy, donde yo compré esta cámara, no está el combo, evidentemente tampoco está nueva, solo está caja abierta, open box, con el micrófono $930 más impuestos. Vamos a ir a Amazon a ver si en Amazon está, por favor.
Parece que estamos sin stock. A ver acá. Está agotadísima, ¿eh? No está el mismo combo que compré yo. Pero hace 15 días me fijé y estaba. O sea, esto está prendido fuego, evidentemente. Hay otros combos desde $1.300 más impuestos. 980 la cámara con el micrófono. Sin el micrófono, $845. Les voy a dejar linkeado lo que encuentre más cercano a lo que yo compré. El mismo combo no está, evidentemente está agotado. Aumentó muchísimo de precio con respecto a la última vez que miré. Entonces, con más razón, ¿vale la pena gastar como $1.000 en la cámara? Piénsenlo bien. Si se dedican a esto, si son blogueros o no se dedican pero quieren realmente dedicarse, tienen un plan a futuro con esto, un proyecto, puede ser que sí porque es una inversión. Si es para ustedes, para su casa, para pipipi, para mí no. Yo ahí elegiría el celular. Un celular de gama alta en donde quizás utilice todo el tiempo la cámara externa o grabe de día. Yo les comenté todo lo que yo pienso y les comento todo lo que yo pienso y para qué sí y para qué no, y realmente ustedes ahí evalúenlo. No se la compren porque es moda, no se la compren porque se la vieron a fulanita y la quieren tener. Realmente está muy cara y es una cámara que, por ejemplo, ahora se me está quedando ya sin batería. Tengo el power bank igual y estoy en casa, puedo cargarla, pero no es la octava maravilla del mundo. Yo creo que la pagué $700 con todo el combo. 750. Valía mucho la pena porque un teléfono nuevo de gama alta sale como $1.300, $1.400. Entonces ya tenía un buen teléfono. En vez de cambiarlo, prefería algo que sea más ergonómico también para mi mano, para utilizar, porque el teléfono, quieras que no, es pesado y para estar usándolo así es un poco molesto. Pero la cámara en ese sentido pesa un poco menos que el Samsung, apenitas unos gramos, y es más cómoda para estar llevándola y además la puedes apoyar con el pie que tiene. Otro pro de la cámara es el estabilizador de 3 ejes. Yo tenía un estabilizador que todavía lo tengo para el celular, pero era de 2 ejes. Entonces, si yo caminaba así, este salto lo hacía, no hacía este. Y esta cámara lo que tiene es esa estabilización. Yo ahí la muevo, tuki tuki, y es un movimiento bastante agradable. Pero para salir a hacer deporte, por ejemplo, que por ahí hay gente que sale a correr y se graba o qué sé yo, no sé si es tan cómodo llevar así una cámara en la mano. Seguramente hay una opción mejor, o por ahí alguna vincha, no sé cómo ser una GoPro. Sí, si necesitan bloguear, estabilización y demás, la cámara esta tiene un muy buen estabilizador, así que ahí aprobamos. Para sacar en limpio y ya ir cerrando ese tema y pasar al otro, hablemos de los pros y contras. Pros de tener un celular alta gama: la versatilidad que se tiene con la IA en la mejora de imágenes, el HDR, el modo retrato, bueno, todo lo que tiene, que esta cámara también tiene algunos modos, no es que no, pero bueno, el teléfono como que además va todo el tiempo mejorando esas cosas. Tenés todo uno, grabás, editás, subís, posteás. Repito, si es para Instagram o TikTok, para mí es mucho más cómodo el teléfono porque en una pantalla relativamente pequeña que no es de televisor no se llega a percibir tanto la calidad, y si el que te está mirando tiene un celular gama baja que su pantalla no tiene alta calidad, quizás ni siquiera aprecie el cambio entre un iPhone y la DJI, por ejemplo. Los celulares también de gama alta tienen un buen micrófono, un buen sonido dentro de todo, y te podés comprar también este micrófono. Si yo lo conecto por Bluetooth al celular, funciona también. Como dije, el zoom óptico del teléfono es mucho mejor que el de la cámara. Y bueno, más que nada eso, practicidad, comodidad, todo en uno. Gastas menos porque compras una sola cosa, que es el teléfono, que te sirve para todo, y ya está. Contras del teléfono: la estabilización. Por más que traten de ponerles estabilizadores digitales, no es lo mismo. Realmente se nota mucho la diferencia. Menor desempeño en condiciones lumínicas bajas. En ese sentido, esta cámara es mucho mejor. En grabaciones largas o de alta calidad, de 4K, 60 FPS, etcétera, los celulares se recalientan y te dejan a pata. Me ha pasado estar grabando 20 minutos, habla que te habla, con la cámara, la que no sé el nombre, con esta cámara, y claro, yo no veía la pantalla si estaba grabando o no, y cuando me levanto para ir a cortar, se había sobrecalentado el teléfono y me cortó toda la grabación. Me ha pasado de tener en verano estar grabando algo y tener que poner el teléfono en el freezer para poder continuar, si no, tenía que cortar la grabación. Entonces, en ese sentido, si graban cosas muy extensas y les suele pasar esto que les digo yo de que se sobrecalienta y se les apaga, ahí les conviene esta cámara también. Y además, grabar muchos videos desgasta la batería del celular. Celular que igualmente la gente cambia cada 2 o 3 años, pero si lo quieren cuidar y son de usarlo a largo plazo, tengan en cuenta que se desgasta la batería por este sobrecalentamiento justamente. Y vamos con las ventajas y desventajas de la DJI. Para empezar, como dije, el estabilizador. El estabilizador es un lujo para salir a caminar, para tomas panorámicas, para todo. En ese sentido te da como algo mucho más pro.
¿no? Como tomas de imágenes mucho más profesionales. El sensor que tiene, si bien los celulares de alta gama suelen tener un sensor también muy bueno, pero el sensor de la DJI es de 1 pulgada y tiene mucho mayor rango dinámico y por eso es que también rinde mucho más en condiciones de baja luz. Si bien los celulares también tienen una forma de hacer grabación pro, o sea que vos podés controlar manualmente, la DJI también tiene eso y creo que es un poquito mejor, te deja tocar un poquito más el ISO, el balance de blancos, etc. Y es ideal para bloguear y viajar porque es mucho más ergonómica y fácil de agarrar que el celular, además tiene mejor calidad y es más liviana de por sí que una cámara profesional. Entonces es como un intermedio que le da todo lo que necesitas si sos blogger y sobre todo así de andar viajando y demás. Si sos de grabar en tu casa, repito, para mí innecesario. Como desventajas, no tiene aplicaciones, no podés subir algo a las redes, ni tiene una super pantalla ni nada, es solamente la cámara. Eso sí, se conecta por Wi-Fi con tu celular y podés, si querés, desde ahí ver los archivos y si necesitas subir algo puedes hacerlo. Y también tengo entendido que puedes hacer vivos desde la cámara enganchada al celular. Yo nunca hice un vivo, así que no sé, pero sé que se puede. Como también dije, la batería es limitada, aunque se carga rápido, se descarga y se carga rápido. Así que bueno, pequeña desventaja que puedes solucionar con el power bank, nada grave. El audio incorporado, si bien es decente, yo creo que le gana el de los celulares de alta gama, así que sí o sí tienen que comprar un micrófono. Y el problemita del lente, que solamente tiene el lente angular o esa cosita que les mostré que da un poquito más de angularidad. Entonces, vlogs caminando, viajes y tomas panorámicas, conviene la DJI. Grabaciones espontáneas, historias para Instagram, videos en modo vertical y todo eso, cámara de celular de alta gama. Entornos con poca luz, DJI. Si no querés comprar micrófono, el celular. Y bueno, y esa es mi opinión. Díganme ustedes si les sirvió esta reseña. También tienen las tomas para ver. Y si no, como les dije, pueden ir a ver mis videos de a partir del restaurante de Disney para atrás, grabados con este teléfono prácticamente todos. Y para adelante, grabados con la cámara. Pueden hacer esa comparativa y cuéntenme qué piensan ustedes. Si ya la compraron, si la quieren comprar, a qué precio la vieron. Porque la verdad que estoy descolocada con lo que vi que sale. $750, sí, cómprenla de una. Pero más, yo que ustedes lo pensarían. Y ahora vamos a hablar de otro tema. Voy a descansar un poco la garganta y retomamos. Y cargo un poco la batería. Pasaron 3 minutos nada más, tomé un poquito de agua, cargué la cámara, del 16% que estaba pasó al 36% para que vean que carga bastante rápido, con un cargador de carga rápido obviamente. Ahora sí les quiero contar el liquí de la cuestión. Yo creo que ambos temas igual interesan a todos porque quien está viendo esto posiblemente sea un creador de contenido o un futuro creador de contenido, alguien interesado. Y ahora pasamos a mi primer pago de YouTube. Como vieron en mi blog, quienes lo hayan visto, yo hice un blog festejando mi primer año monetizada en el canal. Lo pueden ir a ver para los que quieran saber. Ahí sí fue un blog mucho más largo porque fueron varios días donde les mostré cosas de mi vida. Hoy no les mostré mucho, más que las últimas compras y lo que pienso de ellas. Así que fue un blog muy de reseñas hoy, de charlar entre nosotros. Pero bueno, quienes lo vieron cómo venía la mano, cuánto dinero había ganado hasta ese momento y demás. El tema es el siguiente, como yo no sabía bien cómo era para cobrar, pues en mi cabeza, siendo argentina aparte, era un lío y iba a ser un quilombo bárbaro y qué sé yo. Entonces dije, bueno, si voy a hacer todo un lío para cobrar, que sea un monto que valga la pena. Es decir, $100 no me movían mucho la aguja. Así que lo adelanté a $500. Lo que hice fue establecer que el límite de pago de YouTube, o sea, que me libere el pago a mí, cuando llegara a $500, para evitar que me quisiera pagar antes. En su momento cargué que la preferencia era vía cheque, porque pensé que era lo mejor, y dejé pasar, empecé a juntar la plata. YouTube paga más o menos entre creo que el 21 y el 25 de cada mes. O sea que si vos para el 21 o 25 no llegaste a esos $500, te va a quedar ya para el siguiente mes si es que llegas. Y si vos para ese 21 o 25 llegaste, te va a librar el pago. Y lo que hice ahí fue un pequeño cambio. Borré la opción de recibirlo por cheque, investigué un poquito más y dije, me voy a arriesgar a recibirlo vía banco. Yo tengo una caja de ahorros en dólares en una cuenta física acá en Argentina, porque creo que billeteras virtuales no se pueden porque no tienen código SWIFT. Tu banco tiene que tener código SWIFT. Entonces cargué los datos de mi cuenta bancaria personal con mi código, con todo. Todo re nerviosa porque yo ya estaba, bueno, voy presa. Arca me lleva presa. Arca es la que recauda impuestos en Argentina. Ex AFIP. Lo dejé. Llegó el 21 de mayo, que es cuando más o menos empiezan a generarse los pagos. Yo estaba pendiente, no vi ningún movimiento, salvo que cuando entré a mirar cuánta plata tenía acumulada en YouTube, vi como que había cambiado algo en un numerito. Había una diferencia de $3. Y dije, bueno, a lo mejor están pagando y es alguna cosa de la aplicación por
eso no voy a mirar hasta mañana. Mañana, o sea, el día que pasó eso, 22 de mayo, me llegaron mail. Y el primer mail que a mí me llega, el 22 de mayo, a la mañana, es un mail de Google AdSense. Todo esto que yo les estoy diciendo, por supuesto que ustedes ya tienen que haber hecho toda la verificación, el PIN, todo eso ya... Chicos, es otro video en tal caso, o vayan a algún otro video en YouTube. Yo estoy hablando si ya hicieron toda la parte de verificación con el PIN y ya están monetizados, si ya llegaron al límite y todo eso, ¿no? Si ya pasó todo eso, esta información les va a servir. Si todavía nunca monetizaron, bueno, que sepan igual que pueden cobrar de esta manera. Bueno, me llegó un mail de Google AdSense que decía verifique su pago reciente. Y el mail dice, enviamos un pago correspondiente a sus ingresos de AdSense para YouTube, bla, 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 el 22 de mayo de 2025. Si no recibe el pago dentro de un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de correo electrónico, comuníquese con su banco para obtener más detalles. Yo ahí atenta. Eso fue a la mañana, a las 11 de la mañana, y para las 3:30 de la tarde me llega un mail de mi banco, de la parte de comercio exterior, en donde decía tenés un pago, mejor dicho, tenés una orden de pago. Entonces dice, hola, reciba una orden de pago al exterior. Te compartimos el detalle para que puedas liquidarla por banca en línea y acreditarla en tu cuenta. El detalle de mi pago, y tiene un botoncito, en el caso de lo que es mi banco, ¿no? Ir a cobrar orden de pago. En ese botón, lo que hacen es explicarte cómo cobrarlo, no lo cobras por ahí. Entonces vos después entras a tu banco y haces lo que el instructivo decía, que es ir a un apartado en Home Banking con la computadora de comercio exterior, y ahí pones liquidar orden de pago, te figura tu orden de pago, pones liquidar y vas siguiendo los pasos en donde te dice, bueno, el concepto de que cobraste eso y demás. Hoy es 23 de mayo, o sea, esto fue ayer. Yo a la noche, a las 12 de la noche, o sea, lo hice tarde porque fue cuando me pude sentar con la computadora, hice la liquidación de la orden de pago, como les dije, el concepto puse servicios audiovisuales y otros porque no sabía qué concepto poner, tenía miedo que me lo reboten, y hoy a las 9:45 de la mañana me llega un mail de comercio exterior que dice acreditamos el dinero de tu orden de pago, y esta es la orden de pago que me llegó. Tapé algunos datos por las dudas. Esto es lo que cobré, 476,70, que no es el mínimo de 500 que dije, porque YouTube te cobra comisión también. Entonces yo tenía $506 más o menos y YouTube me cobró $30. Sobre esto, yo entiendo que me iban a cobrar, me cobraron $2 de comisión del banco. Decía que me iban a cobrar más o menos $2. No sé si lo cobrarán después o no, pero por el momento entró así entero. Así que fue inmediato, ya está acreditado. Recomiendo muchísimo. Entiendo que si es más dinero seguramente la comisión sea mayor, no lo sé, ojalá pronto lo sepa, pero no cobren por cheque. Porque por cheque yo sé que les cobran como 20%, lo tienen que hacer en una cueva, es peligroso, es medio ilegal y pierden más plata. No sé si en montos mayores sea conveniente, si alguno de ustedes alguna vez cobró, me quiere decir, me informa, pero hoy por hoy que encima entiendo que las cosas se están abriendo mucho más en Argentina y ya no te persiguen tanto por cada moneda que te entra y menos si es en dólares, creo que conviene mucho. Yo quedé sorprendida porque liberaron la orden el 22 de mayo y el 23 de mayo la tenía acreditada en mi cuenta, rapidísimo. Así que bueno, estoy muy contenta, brindaría con ustedes pero no tengo champán, y nada, recomiendo mucho hacerlo por banco. Cualquier cosa los actualizaré y díganme ustedes qué les parece. Yo estoy chocha con mi plata acreditada y feliz de que haya sido tan fácil y de poder contárselos. No hay mucho tutorial, realmente no es nada difícil, solamente saber el código SWIFT, que se lo preguntan a su banco, cargar los datos de su cuenta y ya está. Lo que sí, en una parte te pide que adjuntes la factura por tus servicios, y yo lo que hice fue adjuntar lo que me aparecía en Google AdSense y me quedé esperando si había algún tipo de devolución o que me dijeran que faltaba algo y qué sé yo. Bueno, no, como ven, está todo bien. Así que bueno, cuéntenme si ustedes lo hicieron o si lo quieren hacer, o bueno, lo que sea, me quieran contar. Comenten abajo, háganme el favor de comentar abajo, que nunca me comentan nada y yo necesito el comentario para que mi video llegue a más creadores de contenido que necesiten ver este video. Denle también me gusta con la manito y bueno, suscríbanse al canal si quieren ver más contenido como este o si quieren ver todos mis demás videos. Todos los viernes publico un video nuevo. Este no va a estar saliendo un viernes porque es una ocasión especial y yo ocasiones especiales saco el día que se me canta básicamente, pero todos los viernes sí tienen video. Vayan a ver mis videos y será hasta un próximo videito. Adiós.